Hola profes, bienvenidos a este video tutorial donde desarrollaremos el proyecto número 2 del libro de proyectos de Arduino. Acompáñanos. Ahora que tienes los fundamentos de la electricidad bajo control, es momento de pasar a controlar cosas con tu Arduino. En este proyecto vas a construir algo que podría ser una interfaz de una nave espacial de una película de ciencia ficción de los años 70. Vas a montar un panel de control con un pulsador y luces que se encienden cuando se presiona el pulsador. Puedes decidir qué indican las luces, activar hipervelocidad o disparar los rayos láser. Un diodo LED verde permanecerá encendido hasta que pulses el botón. Cuando Arduino reciba la señal del botón pulsado, la luz verde se apaga y se encienden otras dos luces que comienzan a parpadear. Para realizar el montaje del circuito necesitaremos los siguientes elementos: la placa Arduino Uno, cables de conexión o jumpers, una protoboard, cable de conexión USB, un pulsador, dos diodos LED rojos, un diodo LED verde, tres resistencias de 220 ohmios, una resistencia de 10 kilo ohmios. Primero, conectar la placa de pruebas a las conexiones de 5 voltios y masa de Arduino o GND. Colocar los dos diodos LED rojos y el LED verde sobre la placa de pruebas. Conectar el cátodo, pata corta, de cada LED masa a través de una resistencia de 220 ohmios. Conectar el ánodo, pata larga, del LED verde al pin 3 de Arduino. Conectar los ánodos de los LED rojos a los pines 4 y 5 respectivamente. Segundo, colocar el pulsador sobre la placa de pruebas. Conectar un extremo a la alimentación y el otro terminal del pulsador al 2 de Arduino. También es necesario añadir una resistencia de 10K ohmios desde la masa al pin del interruptor que va conectado al Arduino. Esta resistencia de puesta a cero conecta el pin a masa cuando el pulsador está abierto. Así que el Arduino lee el low cuando no hay tensión en ese pin del pulsador. Ahora procedemos a conectar nuestra placa Arduino al computador por medio del cable USB. Para programar nuestra placa Arduino será necesario abrir el software de la herramienta llamada Arduino IDE. Seleccionaremos nuestra placa Arduino Uno. Para ello nos dirigimos donde dice Select Board y daremos clic en la opción Arduino Uno. Cada programa de Arduino tiene dos funciones básicas principales. Las funciones son partes de un programa de ordenador que ejecuta instrucciones específicas.
Las funciones tienen un único nombre y son llamadas cuando se necesitan. Estas dos funciones principales en un programa de Arduino son llamadas con setup y loop, las cuales necesitan ser declaradas. Esto quiere decir que es necesario indicarle a Arduino lo que estas funciones harán. Lo primero que hay que hacer antes de meterse en la parte principal del programa es crear una variable. Las variables son nombres que se utilizan para guardar información dentro de la memoria de Arduino. Los valores de las variables pueden cambiar dependiendo de las instrucciones que contenga el programa. El nombre de las variables debe ser una descripción del tipo de información que contienen. Por ejemplo, una variable llamada switchState, estado de pulsador, le dice lo que está guardando, el estado de un pulsador. Por otra parte, una variable llamada x no dice mucho acerca del tipo de información que se guarda. Para crear una variable es necesario declarar de qué tipo se trata. Una variable de tipo int guardará un número entero, también llamado integer. Eso significa que almacena cualquier número sin decimales. Cuando se declara una variable, normalmente también se le asigna a la vez un valor inicial. Las declaraciones de variables siempre deben de finalizar con un punto y coma. La función setup solo se ejecuta una vez, cuando Arduino recibe la alimentación para funcionar. Esta función define un bloque, el cual se abre con una llave y se cierra con otra llave, en donde se escriben las instrucciones que configuran los pins digitales de Arduino como entradas o como salidas, usando para ello una función llamada pinMode. Los pines conectados a los LEDs serán outputs y el pin de un pulsador será una input. Recordemos que los pins conectados a los LEDs son 3, 4 y 5. El pin 2 corresponde a nuestro pulsador y por ende lo declararemos como input. Debes poner atención a la hora de escribir en mayúsculas y minúsculas dentro del código. Por ejemplo, pinMode con la M mayúscula es el nombre de una instrucción, pero pinMode con la M minúscula producirá un error. Para verificar el nivel de voltaje de una entrada digital, se utiliza la función digitalRead, la cual comprueba el voltaje en el pin elegido. Para saber qué pin debe verificar digitalRead, espera un argumento. Los argumentos son información que se le pasa a las funciones, diciéndole cómo deben de realizar su trabajo. Por ejemplo, digitalRead necesita un argumento que pin debe verificar. En el programa de interfaz de la nave espacial, digitalRead va a verificar el estado del pin 2, para después almacenar el valor dentro de la variable switchState. Si hay voltaje en el pin 2 cuando digitalRead es llamada, entonces la variable switchState almacena un valor HIG, marica, no sé cómo se dice eso, high. Sí, high. Bueno, desde por ejemplo, digitalRead necesita un argumento que pin debe verificar. 1, 2, 3. Por ejemplo, digitalRead necesita un argumento que pin debe verificar. En el programa de la interfaz de la nave espacial, digitalRead va a verificar el estado del pin 2, para después almacenar el valor dentro de la variable switchState. Si hay voltaje en el pin 2 cuando digitalRead es llamada, entonces la variable switchState almacena un valor high o 1. Si no hay voltaje, en el pin 2, switchState almacenará el valor low o 0. Si alguna vez quiere usar el lenguaje natural dentro del programa, puede escribir un comentario. Los comentarios son notas que se dejan para recordar lo que se hace en el programa. Además, el microcontrolador ignora estos comentarios. Para añadir un comentario, escribir antes 2 líneas inclinadas y a continuación escribir lo que desea anotar. El microcontrolador ignorará cualquier texto. escrito después de estas 2 líneas.
Un estamento if en programación compara dos cosas y determina si la comparación es verdadera o falsa. Dependiendo de este resultado se lleva a cabo una acción u otra. Cuando en programación se comparan dos cosas hay que usar dos signos de igual. Si solo se usa un signo igual, simplemente se le asigna un valor a una variable en lugar de compararla con algo. Puede ser útil escribir el flujo de programa en un pseudocódigo. Es una forma que describe lo que tiene que hacer el programa en lenguaje plano, pero de una forma que hace más fácil escribir el código al final a partir de un lenguaje plano. En este caso se va a comprobar si switch state está en high, es decir, si el pulsador está presionado o no lo está. Si el switch state está en low, se encenderá el LED verde y los rojos se apagarán. Si está en high, se apagará el LED verde y encenderán los rojos de forma intermitente. Ahora que el código está listo, solo queda subirlo a nuestra placa Arduino. Primero verificaremos que todo el código esté correcto. Lo podemos hacer con el botón de verificación. Si todo está bien, procedemos a presionar el botón de subir o upload para cargar nuestro código a la placa. El programa inmediatamente empezará a compilar nuestro código hasta cargarlo completamente. Una vez el Arduino esté programado, el LED verde debe verse encendido. Cuando se presione el pulsador, los LEDs rojos comenzarán a parpadear y el LED verde se apagará. Intenta cambiar el tiempo de las dos instrucciones. Observa qué le pasa a los LEDs y cómo la respuesta del sistema ha cambiado al variar la velocidad del parpadeo. Eso es todo. Con esto concluimos nuestro proyecto de interfaz de nave espacial. Para explorar más de esta herramienta, te invitamos a entrar al siguiente link: www.arduino.cc/education. Docentes, llegó el momento de aprovechar las herramientas al 100% en sus clases e innovar en las aulas de STEAM.